hemos ratificado convenios internacionales y como es en el caso de Perú, una vez que nosotros hemos ratificado estos convenios internacionales, estos pasan a ser parte de lo que es la legislación nacional, específicamente en el apartado de derechos humanos. Y no lo digo yo, lo ha dicho el Tribunal Constitucional en variada jurisprudencia, y así como también la doctrina, por mencionarle alguna a ustedes esta noche, la que ha elaborado en su momento el doctor César Landa Arroyo, ¿ok? Entonces, doctores, es bueno que ustedes conozcan cuáles son los instrumentos internacionales que ha ratificado el Estado peruano y que ustedes, si son abogados litigantes en ejercicio de la profesión, si son fiscales, si son jueces, pueden utilizar al momento de realizar la fundamentación jurídica de vuestros escritos. Lo que pretendemos esta noche, doctores, doctoras, es poder brindarles información que les pueda ayudar, coadyuvar y complementar ya todo lo que ustedes han venido recibiendo a lo largo pues de estas jornadas, ¿ok? Entonces, pues sin más preámbulo, me permiten por favor para no distraerlos, yo voy a proceder a apagar mi cámara para iniciar con la disertación y posteriormente la encenderé al momento de poder absolver sus preguntas. Perdone. No se preocupen, no es COVID, es una pequeña alergia. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, doctores. Yo voy a exponer el tema. Les voy a agradecer que puedan tomar nota de lo que vayamos conversando a lo largo de estas 2 horas y al final, dentro del tiempo también que se me ha otorgado, se les va a dar un tiempo prudencial para que me puedan formular las preguntas que consideren pertinentes, ¿ok? En la mayoría, digamos, en la medida de sus posibilidades, yo les agradecería que esto pudiéramos hacerlo de manera oral, ¿ok? Pero si por X motivos ustedes tienen algún tipo de impedimento, pueden escribir la pregunta y Gabriela me la hará llegar, ¿ok? Entonces, doctores, ahora sí, sin más preámbulo, empezamos y agradecerle a Gabriel una vez más todo el apoyo que nos está brindando para el desarrollo de esta conferencia. Entonces, los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes a la luz de los organismos internacionales. Siguiente diapositiva, por favor, Gabriela. Muchísimas gracias. Doctores y doctoras, lo que tenemos que tener en claro es cuáles son los instrumentos internacionales a nivel de derechos humanos que corresponden o que hablan sobre los derechos del niño o en su defecto, si no hablan específicamente sobre estos derechos por una interpretación extensiva de la norma, aplicando los principios de pro homine, pro libertatis y mayor ponderación de los derechos fundamentales, se puedan aplicar a los menores. Ustedes en el desarrollo de todas estas conferencias habrán analizado ya los instrumentos que a nivel nacional, a nivel interno, pues podemos utilizar. Pero a nivel internacional, doctores y doctoras, a mí me gustaría mencionar algunos, como son la Carta de Constitución de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, en el que nos vamos a centrar esta noche, el Pacto de San José de Costa Rica, o conocido por todos y todas ustedes como Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es una con la que trabaja el sistema interamericano, que esta noche vamos a revisar alguna jurisprudencia bastante interesante al respecto, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y la Declaración de los Derechos del Niño, ¿ok? Esto para que ustedes tengan una idea de cuáles son los instrumentos internacionales, repito una vez más, con los que podemos trabajar a nivel del Estado peruano y que dicho sea de paso, el Estado peruano ha ratificado. El día de hoy, además de revisar jurisprudencia de nuestro sistema regional, vamos a hablar un poquito, perdonen ustedes, sobre algunos casos emblemáticos de la Corte Europea de Derechos Humanos. ¿Por qué? Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué, profesora, si nosotros no pertenecemos al sistema europeo? Porque si bien es cierto, doctores y doctoras, nosotros no pertenecemos a ese sistema, pero en el sistema se han visto algunos casos bastante interesantes que podrían servirnos de base, ¿por qué no?, al momento de fundamentar un escrito. El mismo Tribunal Constitucional a veces hace uso o echa mano de algunas resoluciones de la Corte o del Tribunal Europeo para interpretar ciertos derechos. Entonces, ¿por qué no hacerlo nosotros también como una guía? Ojo, no es de obligatorio cumplimiento como sí lo pueden ser las sentencias de la Corte Interamericana, pero, repito una vez más, nos sirve de guía, doctores y doctoras, a fin de que nosotros podamos tener claro cómo aplicar o cómo resolver en alguna situación. ¿Ok? Como les mencionaba, doctores y doctoras, nosotros nos vamos a basar esta noche, vamos a empezar estudiando lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño.
La Convención sobre los Derechos del Niño, doctores y doctoras, es un tratado internacional, es un convenio internacional adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. ¿Ok? Fue ratificado por el Estado peruano en el año 1990. ¿Qué quiere decir esto, doctores y doctoras? ¿Y por qué pongo especial énfasis en que fue ratificado? En que, como les mencionaba antes, al ser ratificado, pasa a ser parte de nuestra legislación nacional. Si recordamos un poco nuestras clases de introducción a las ciencias jurídicas o introducción al derecho, como se haya llamado en nuestras universidades, siempre nos enseñaron que la pirámide de Kelsen, en la punta estaba la Constitución, pues como se viene llevando el derecho constitucional y los derechos humanos en la actualidad, doctores y doctoras, nosotros podremos interpretar que tanto la Constitución como los convenios que en materia de derechos humanos haya ratificado el Perú tienen rango pues constitucional y se pueden aplicar. ¿Ok? Repito, yo no lo digo yo, lo ha dicho el Tribunal Constitucional y también lo ha dicho la doctrina, como lo mencionaba al principio de esta disertación, ¿ok? Por ende, la Convención sobre los Derechos del Niño, que es parte del Sistema Universal, que es parte de Naciones Unidas, nosotros la podemos revisar y nosotros la podemos aplicar al momento de argumentar, ¿ok? ¿Cuáles son las obligaciones que trae a los estados, en este caso el Estado peruano, el hecho de haber ratificado la convención? Pues, doctores y doctoras, en este caso el Estado peruano está obligado a respetar y hacer cumplir todo el listado de derechos que están contemplados en este convenio en razón de los niños y de los adolescentes, obviamente, entendiendo por niños a todos aquellos menores de 18 años como lo establece la Convención, sin distinción de razas, color, sexo, idioma, religión, opiniones, procedencia, posición económica, creencias, impedimentos o cualquier otro tipo de situaciones que se puedan presentar, ¿ok? No se puede discriminar a los niños ni a sus padres o a sus representantes legales. Esto lo tenemos que tener clarísimo. Este tratado, esta convención o tratado también, porque recordemos que la convención, todo parte de lo que es el derecho de los tratados a nivel internacional, y no lo digo yo, sino lo dice la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Repito una vez más, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que independientemente de la denominación que tengan estos, pueden ser pactos, pueden ser convención, pueden ser armisticios, pueden ser este, independientemente de la denominación que tengan estos doctores y doctoras, a todos se les aplica el derecho de los tratados de Viena de 1969. ¿Y qué dice este tratado? Que los estados están en la obligación de cumplir todos los tratados, que a mí me gusta mucho hacer un símil siempre con el derecho civil, con lo que es un contrato, ¿no? Yo estoy contratando tanto derechos como obligaciones cuando yo firmo un convenio como Estado. Y en buena cuenta yo tengo que hacerlos cumplir. Es mi labor como Estado realizar todas las acciones que considere pertinentes para hacer cumplir lo establecido en este tratado, para garantizar a mis connacionales lo establecido en este tratado. En la Convención sobre los Derechos del Niño, este documento internacional um, tiene o está contemplado en 54 artículos y protocolos facultativos, definiendo los derechos humanos básicos de los niños, las niñas y los adolescentes. Los 4 principios fundamentales de la Convención son los siguientes, y les agradeceré que tomen nota, por favor, pues para que lo podamos tener todos muy clarito, ¿no? Son la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y la participación infantil. ¿Ok? Son los estados, doctores y doctoras, repito una vez más, los que están obligados, acá tienen obligaciones de hacer, en dar a conocer en qué consiste esta convención, explicar su significado y los alcances de esta a todos los miembros y a toda su población, a todos los miembros de su comunidad y de su población. ¿Ok? Ahora, siguiente diapositiva, por favor, estimada Gabriela, gracias. Ahora, doctores y doctoras, hemos empezado analizando lo que es el Sistema Universal de Protección en Derechos Humanos. Hemos hablado sobre la Convención de los Derechos del Niño, pero dentro de Naciones Unidas también existe, repito una vez más, también existe un comité especializado en lo que son pues los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Y este comité es el Comité sobre los Derechos del Niño. Y el Comité de los Derechos del Niño, ¿qué hace, doctores y doctoras? En buena cuenta, se encarga de brindar directrices a los estados de cómo pueden elaborar políticas públicas en favor de la niñez. Repito una vez más, se encarga de brindar directrices a los estados para que estos puedan elaborar políticas públicas, en este caso, en favor de la niñez. Ahora,
En la situación actual en la que nos encontramos, pues para todos no es ninguna novedad que nos encontramos en una pandemia, ¿no? Generada por la COVID-19. Entonces, lo que ha hecho este Comité de los Derechos del Niño es elaborar un documento en donde hace un llamado a los estados para proteger los derechos de esta, como le denomina el comité, población vulnerable. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste, en buena cuenta, estas acciones que deben tomar los estados para cuidar los derechos de los niños y las niñas? Ahí los tienen numerados y yo los voy a pasar a explicar uno a uno para que lo tengamos claro, ¿ok? Repito una vez más, el Estado peruano, ojo, ¿por qué es importante que yo lo mencione ahora, doctores y doctoras? Porque lo que hace el comité, si bien es cierto, no tiene una fuerza coercitiva, no es que obligue a los estados a implementarlo, pero sí lo que quiere es que los estados no vayan en contra de estas directrices que se han dado. Puede ser que los estados económicamente no estén en la posibilidad de poder implementar todo al 100%, pero lo que quiere el Comité de Naciones Unidas respecto de los derechos de los niños es que los estados, en la medida de sus posibilidades, puedan implementar de manera paulatina estas directrices. Y en caso que no lo hagan, los estados podrían ser, ojo, y mucho ojo a lo que voy a decir, podrían ser objeto de un llamado de atención a nivel internacional. Y eso a ningún estado le conviene. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué no les conviene? Total, ¿qué podría pasar, doctores y doctoras? Allí lo que se hace o lo que podría suceder es que si por ahí se está, qué sé yo, por ejemplo, negociando un tratado de libre comercio, esto no se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque si yo como Estado estoy viendo que el Estado que ya firmó un convenio no lo cumple, ¿cómo sé que va a cumplir el convenio que va a firmar conmigo como es un tratado de libre comercio? Entonces a los Estados y la imagen internacional de los Estados también se puede ver mellada. Es por eso que ponen mucho énfasis en, repito una vez más, en cumplir las directrices. Puede ser que no al 100%, pero irlas implementando paulatinamente en razón a sus posibilidades. Y respecto de la COVID-19, lo que ha emitido o las directrices que ha dado este Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño son las siguientes. Uno, considerar los impactos sanitarios, sociales, educativos, económicos y recreativos de la pandemia en los derechos del niño. Aunque inicialmente se declaró, y lo sabemos nosotros, a corto plazo, queda claro, creo que para nosotros, y no es novedad, que los estados de emergencia han tenido pues que expandirse, ¿no? Ya no solamente han quedado en 1, 2, 3 meses, ya llevamos más de un año en esta situación de declaración de pandemia. Entonces, si bien es cierto, el Comité de los Derechos del Niño reconoce que en situaciones de crisis el derecho internacional de los derechos humanos permite excepcionalmente medidas que puedan restringir el disfrute de ciertos derechos humanos para proteger la salud, también entiende, ojo, también entiende que tales restricciones deben imponerse solo cuando sea necesario, deben ser proporcionadas y mantener al mínimo mantenerse al mínimo estas restricciones, es decir, no pueden ser demasiado amplias y solamente imponerse mientras pues dure la pandemia. Un segundo punto que aborda el comité, doctores y doctoras, es explorar soluciones alternativas y creativas para que los niños disfruten de sus derechos de descanso, ocio, recreación y actividades culturales y artísticas. Dichas soluciones deben incluir actividades supervisadas al aire libre al menos una vez que respeten los protocolos de distancia física y otras normas de higiene y actividades culturales y artísticas para niños en la televisión, la radio o online, ¿no? Como un tercer punto, el comité recomienda que debe asegurarse de que el aprendizaje en línea no exacerbe las desigualdades existentes ni reemplace la interacción alumno-maestro. El comité ha considerado, miren qué interesante, porque tal vez algunos de los que estamos acá ya tenemos niños y estamos viviendo esta situación de la educación a distancia. El aprendizaje en línea es una alternativa creativa al aprendizaje en el aula, pero plantea desafíos, y esto lo dice el comité, para los niños que tienen acceso limitado o nulo a la tecnología o Internet o que no cuente con el apoyo adecuado de los padres. Deben estar disponibles, y esto es chamba de los estados, soluciones alternativas para que estos niños se beneficien de la orientación y el apoyo brindado por los maestros. Entonces, ya como ustedes pueden observar, estamos hablando de directrices generales que ya va a depender de cada estado la manera en que lo pueda aplicar, lo puede implementar. Como punto 4 tenemos activar medidas inmediatas para garantizar que los niños reciban alimentos nutritivos durante, obviamente, este periodo de emergencia.
ya que muchos niños reciben su única comida nutritiva a través de esquemas de alimentación escolar y obviamente esto, dada la pandemia, pues se ha restringido. En un quinto punto, indica que se debe mantener la provisión de servicios básicos para niños, incluyendo atención médica, agua, saneamiento y registro de nacimientos. A pesar de la creciente, y eso es consciente el comité, de la creciente presión sobre los sistemas de salud y la escasez de recursos, no se debe negar en ningún momento a los niños el acceso a la atención médica, incluidos los test y una posible vacuna y a tratamientos médicos relacionados o que tengan que ver con las consecuencias de la COVID-19. Y obviamente los servicios de registro de nacimientos en ningún momento deben de suspenderse. También establece que los niños deben tener acceso a instalaciones de agua potable y saneamiento durante el periodo de emergencia, ¿ok? Porque esto les va a asegurar el derecho a la salud. Luego tenemos en un sexto punto definir los servicios básicos de protección infantil como esenciales y asegurarse de que sigan funcionando y que estén disponibles, incluidas, ojo con esto, incluidas las visitas a domicilio cuando sea necesario, y proporcionar servicios profesionales de salud mental para niños que viven en confinamiento. Entonces, doctores y doctoras, acá nosotros nos podemos dar cuenta que no solamente salud física y salud mental, que en este momento ya poco a poco, hasta donde tengo entendido, el sistema de salud del Perú ya está tomando conciencia a nivel de mayores y en buena cuenta lo que se quiere es reforzar este sistema para ya los menores de edad, ¿ok? Un siguiente punto es proteger a los niños cuya vulnerabilidad se incrementa aún más por las circunstancias excepcionales causadas por la pandemia. Estos incluyen niños con discapacidades, por ejemplo, niños que viven en la pobreza, niños en situación de la calle, niños migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, niños de minorías e indígenas, niños con afecciones de salud, incluyendo, por ejemplo, los niños que padecen de VIH-Sida, niños privados de libertad o internados, ojo con esto, en centros de detención policial, cárceles, centros de detención segura, campos de detención de migrantes o cualquiera de naturaleza análoga. Los estados deben respetar el derecho de todos los niños a la no discriminación en sus medidas para abordar la pandemia de la COVID-19, así como tomar medidas específicas para proteger a los niños en situaciones vulnerables. En un punto 8 tenemos que se debe liberar a los niños de todas las formas de detención o encierro siempre que sea posible y proporcionar a estos, a los que no puedan ser, mejor dicho, liberados, los medios para mantener un contacto regular con sus familias, ¿ok? En esta situación, también el comité es consciente que muchos estados han adoptado medidas para restringir las visitas y las oportunidades de contacto con los niños que viven en instituciones y están privados de su libertad, ¿no? Si bien estas medidas, y el comité lo considera, pueden considerarse necesarias a corto plazo, durante largos periodos de tiempo tendrán un marcado efecto negativo en los niños. Entonces, se debe permitir a los niños en todo momento mantener contacto regular con sus familias y si no es en persona, a través de comunicación electrónica o telefónica, ¿no? Los niños en situación de migración, ya que habla sobre la situación pues, de los niños migrantes, no deben ser detenidos ni separados de sus padres si van acompañados. En un punto 9 tenemos, doctores y doctoras, prevenir el arresto o la detención de niños por violar las directrices y directivas del Estado relacionadas con la COVID-19. Y se dice también que se debe garantizar que cualquier niño que fue arrestado o detenido sea devuelto inmediatamente a su familia. En un punto 10 tenemos que debemos difundir información precisa sobre la COVID-19 y cómo prevenir la infección en idiomas y formatos que sean amigables y sobre todo accesibles a los niños, ¿no? Incluidos los niños con discapacidades, los niños migrantes y los niños con acceso limitado a Internet. Y en un último punto, lo que dice el Comité sobre los Derechos del Niño es que se deben brindar oportunidades para que las opiniones de los niños y de las niñas sean escuchadas y tomadas en cuenta en los procesos de toma de decisiones sobre la pandemia. Los niños deben comprender lo que está sucediendo y sentir que participan en las decisiones que se toman en respuesta a la pandemia. Ahora la pregunta del millón, y le entiendo, podría ser, ¿y cómo hacemos esto? ¿Cómo logramos que los niños participen en esto? Bueno, yo les comento a nivel de lo que es la experiencia personal. Hace algunos años yo tuve la oportunidad de trabajar para UNICEF Comité de Madrid y había un programa bastante interesante que se llamaba Como quiero mis parques. UNICEF convocó a un concurso en donde
distintos niños de distintas comunidades de Madrid, pues enviaban sus dibujos expresando de esta manera cómo les gustaba que fueran sus parques, con más árboles, con más arena, con más juegos, etcétera, etcétera. Y de cada comunidad se iba eligiendo un dibujo ganador. Entonces, con esto se lograba que los niños participaran en la toma de decisiones, por ejemplo, de cómo se debería de remodelar un parque, porque en buena cuenta ellos eran pues los principales usuarios de estos espacios públicos, ¿no? No sé, tal vez brindando una idea, tal vez por acá tenemos algún asesor o asesores de municipios o de regiones, esto podría ayudar muchísimo, repito una vez más, a que los niños sientan que son parte de este proceso de toma de decisiones, ¿vale? Siguiente diapositiva, por favor, estimada Gabriela. Entonces, doctores, esto en buena cuenta sobre lo que se ha venido trabajando en Naciones Unidas en razón a los informes que ha brindado Naciones Unidas sobre los derechos del niño. A ver, pero si podemos cambiar de la siguiente diapositiva, por favor, porque ya vamos a empezar a revisar cómo ha tomado el sistema interamericano, muy amable Gabriela, gracias, el sistema interamericano los derechos del niño. Acabamos de revisar un poquito, doctores y doctoras, lo que es el sistema universal. Ahora vamos a pasar a revisar nuestro sistema regional, nuestro sistema interamericano. A nivel de los derechos del niño, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que como ustedes y yo sabemos, el sistema interamericano está conformado tanto por la Comisión Interamericana como por la Corte Interamericana, en los últimos años ha sacado 3 informes bastante interesantes sobre cómo debe ser el trato a los menores, ¿no? En el año 2015 tenemos el informe sobre niños, niñas y adolescentes en el sistema penal adulto en Estados Unidos. Tenemos violencia, niñez y crimen organizado, donde se habla inclusive del sicariato y cuál es el trato que se debe dar a los menores de edad cuando estamos en una situación en que un menor de edad ha infringido la norma. Y el último informe sobre niños en el año 2017, que es la garantía de derechos, niñas, niños y adolescentes en lo que es el sistema de protección universal de los derechos. Yo les invito, doctores y doctoras, a que podamos revisar la página de la Comisión Interamericana, que dicho sea de paso, es una página súper amigable. Podremos trasladarnos a la pestaña de la sección de informes y si ustedes desean, puedan descargar de manera personal cualquiera de estos informes a fin de que ustedes pues puedan revisarlos de manera más concienzuda y puedan encontrar ahí información bastante interesante. ¿En base a qué? A que estos informes de la comisión, doctores y doctoras, además de traernos estadísticas, nos presentan pequeños resúmenes de lo que han sido la jurisprudencia de la Corte Interamericana en este aspecto. Entonces, ahí tenemos una buena base, un buen resumen sobre la jurisprudencia que viene o que viene realizando la Corte Interamericana en razón a los niños y niñas, ¿ok? Siguiente diapositiva, por favor, estimada Gabriela, muchísimas gracias. Ahora, doctores y doctoras, lo que vamos a hacer es pasar a analizar alguna jurisprudencia bastante interesante de la Corte Interamericana en relación a los derechos de los niños y las niñas, ¿ok? Doctora, entonces vamos a hablar en un primer momento, doctores y doctoras, sobre un caso bastante emblemático que se da en el año 1999. Es el caso Niños de la Calle, conocido como Villagrán, Morales y otros versus Guatemala. ¿De qué trataba el caso, doctores y doctoras? Bueno, los hechos de este caso se contextualizan en una época caracterizada por un patrón común de acciones al margen de la ley perpetrados por agentes de seguridad estatales, pues en Guatemala, en contra de lo que ellos denominaban los niños de la calle. Esta práctica incluía amenazas, detenciones, tratos crueles, inhumanos y degradantes y homicidios como medio para contrarrestar la delincuencia y vagancia juvenil, como lo denominaba el Estado guatemalteco en su momento. Pues bien, ¿qué sucede? Que el 15 de junio de 1990, en una zona en Guatemala conocida como Las Casetas, una camioneta se acercó a un menor llamado Henry Giovanni Contreras, de justo 18 años de edad, Federico Clemente Figueroa, de 20 años, y Julio Cal, de 15 años, además de Josué Juárez, de 17 años. De dicho vehículo descendieron hombres armados, miembros de la policía, quienes los obligaron a subir al mismo. Luego de estar detenidos por unas horas, fueron asesinados. Luego, casi a los 10 días, el 25 de junio de 1990,
fueron asesinados Armstrong Amán, Villagrán Morales, mediante un disparo de arma de fuego en el sector de Las Casetas. No se realizaron mayores investigaciones, ni mucho menos se sancionaron a los responsables de los hechos. Este caso, después de haber sido visto en sede nacional, llega al sistema interamericano. Después de pasar todo el filtro de lo que es la Comisión Interamericana, no haber llegado a una solución amistosa entre los estados, el caso pasa a lo que es, pues, la Corte Interamericana. Ustedes y yo, a ver, solamente para estar claros, doctores, sino para hacerles una pequeña explicación. Conocemos cómo es el procedimiento ante la Corte. Les agradecería que me lo puedan poner en el chat o en todo caso abrir los micros, sino para poder explicarles brevemente cómo es el procedimiento en la Comisión y la Corte, para que no nos quede dudas y todos podamos hablar el mismo idioma. ¿Conocemos cómo es el procedimiento? A ver si lo ponemos en el chat, de paso que vamos viendo también asistencia. ¿Conocemos Sí, o no? A ver. doctora, se le está activando a todos los participantes el audio para que puedan participar. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Ah, ok. Gracias, doctores. Muchas gracias. Entonces, si no lo sabemos, se los voy a explicar acá de Yo manera sí, pero muy breve. Ok, doctora, por ahí. Listo, 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 doctores. Entonces, como decimos, para manejar mejor todos hablemos el mismo idioma esta noche, les voy a explicar de manera muy breve. Doctores, el sistema interamericano, como hemos visto, Comisión y Corte Interamericana, en buena cuenta no es un sistema de cuarta instancia, ¿ok? No es un sistema donde vamos a correcto. apelar, sino en buena cuenta, doctores, lo que vamos a hacer o lo que va a ver el sistema es que sí, los estados han violado algunos de los artículos comprendidos dentro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. Entonces, cuando yo decido ir al sistema interamericano, debo de cumplir ciertos requisitos, tales como, y tomen nota, por favor. Uno, Es haber fácil. agotado, haber agotado vía interna, ¿ok? Uno, haber agotado vía interna. Dos, ¿qué significa haber agotado vía interna? Que tengamos una resolución que ponga fin en sede nacional, que ponga fin en sede nacional al proceso que se ha llevado. Por ejemplo, una sentencia del Tribunal Constitucional, una sentencia de la Corte Suprema, ¿ok? Por ejemplo. Dos, que no hayan pasado más de 6 meses, ojo con lo que voy a decir, de la notificación que pone fin al proceso en sede interna. Repito una vez más, que no hayan pasado más de 6 meses desde la notificación que pone fin al proceso en sede interna. Ojo, no desde que se da la sentencia, porque puede ser que la sentencia del Tribunal Constitucional se dé hoy y recién me la están notificando en 15 días, cuando comienza a correr el plazo a partir de la notificación. ¿Ok? Tres, que los peticionarios, porque lo que vamos a plantear es una petición, los peticionarios estén debidamente identificados. ¿Ok? Puede ser un sindicato, por ejemplo, y todos deben estar debidamente identificados. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque, doctores y doctoras, el caso de llegar a corte y ordenarse reparaciones, debemos tener claro a quiénes se les va a reparar, a quiénes se les va a pagar. Y si no tenemos claro eso, se puede dar problemas de homonimia y se puede haber retraso innecesario al momento de querer realizar pues las reparaciones que ha ordenado la corte con las víctimas. Ya, ¿ok? Ojo, hay casos en que la corte ha exonerado o que el sistema interamericano ha exonerado de este requisito, sí. Cuando hablamos, por ejemplo, de comunidades que se han encontrado en situación de aislamiento o comunidades indígenas que no han sido debidamente censadas por los estados, sí, porque el hecho, por ejemplo, podemos hablar en el caso de las masacres de Mampiripán versus Colombia, ¿no? En donde no todos tenían pues un documento de identidad y no por eso se iba a dejar de administrar justicia en el caso en autos. Entonces, pero solamente en casos excepcionales, porque la regla general, repito una vez más, es que todos y todas estén debidamente identificados. Y un último requisito, doctores y doctoras, es que no se tenga por los mismos hechos otro caso u otra petición en otro sistema internacional, ¿ok? No hay apelación, como le decía el doctor Jorge. El sistema interamericano no hay apelación, no es un sistema para apelar. Es una instancia a la que se recurre si es que algún artículo o algún derecho de la Convención Americana ha sido violado, ¿ok? Entonces, por ejemplo, podemos hablar que estamos en un caso ante queja ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y a la par ponemos una queja ante la Comisión Interamericana contra el Estado peruano. Entonces,
si nos llegan a descubrir, se nos cae el caso. ¿Por qué? Por un principio procesal simple para las partes, doctores y doctoras. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Entonces, si yo voy a estar en una queja ante el Comité de Naciones Unidas, no puedo estar con un caso ante el sistema interamericano contra el Estado por los mismos hechos, porque si no el Estado puede ser doblemente sancionado. Y repito una vez más, nadie puede ser sancionado dos veces por los mismos hechos. Es un principio procesal general que se aplica acá también. ¿Listo? Entonces, como les digo, doctores, no hablamos de apelación cuando hablamos en el sistema interamericano, no. Es una petición que estamos presentando, es un proceso que se está dando en el sistema. El sistema no es una cuarta instancia, en el sistema no se apela, ¿ok? Ojo, y el hecho, como bien se ha dicho en el caso Rita Ortiz y otros versus Argentina, no el hecho que hayamos tenido una sentencia desfavorable a nivel interno significa que haya violación de derechos, ¿ah? Ojo con eso. Entonces, de verdad tenemos que tener claro que si ha violado algún artículo como el debido proceso, las garantías judiciales o protección judicial, los famosos 8 y 25, para poder acudir al sistema interamericano y que nuestra petición al final, después de la comisión, pueda llegar ante la Corte Interamericana. ¿Ok? Porque, ojo, puede ser que después de cumplir con estos requisitos, doctores, nosotros, bueno, la comisión acepte nuestra petición, notifique al Estado, haya un intercambio de escritos, tanto por parte del Estado como de los peticionarios, y que la comisión diga, bueno, acá sí ha habido una violación a la Convención Americana y determine que los Estados y los peticionarios pueden llegar a una solución amistosa. Si se llega a una solución amistosa, doctores, el caso, bueno, la petición muere ahí. ¿Ok? Ya no va, es como en la fase de conciliación que tenemos nosotros a nivel interno, ¿no? La petición muere allí. En caso que esto no se dé, puede darse también que la comisión diga, pero mira, acá yo no visualizo que se haya violado ningún tipo de derecho, entonces declaro inadmisible el caso y su correspondiente archivo. O puede ser que la comisión diga, ¿saben que si ha habido violación de derechos? Entonces pasamos el caso ante la Corte mediante un informe. Luego, cuando está en donde la Corte, ya deja de ser petición y se convierte en caso. Los peticionarios dejan de ser peticionarios y se convierten en presuntas víctimas, ¿ok? Y lo que se hace es que el defensor interamericano elabore el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, que para el nivel práctico es la demanda en contra del Estado, y el Estado en su momento puede hacer uso de su derecho de defensa contestando el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Luego la Corte llamará audiencia y posteriormente la Corte ya estará lista para emitir sentencia. Eso de manera muy breve y a grandes rasgos, doctores y doctoras, cómo se va realizando todo este procedimiento del sistema interamericano. ¿Ok? Si volvemos a los hechos del caso, en el caso Villagrán Morales y otros versus Guatemala, doctores y doctoras, eh, acá en este caso sí se declaró que el Estado fue responsable por estos hechos, según la Corte, el Estado violó el artículo 7, el artículo 4, el artículo 7 y el artículo 4 de la Convención Americana, y miren qué interesante, hubo violación al artículo 19 de la Convención Americana sobre los derechos del niño, ¿ok? Por ejemplo, respecto del derecho a la libertad personal, pues la Corte determinó que estos niños, al haber estado detenidos de manera no legal por este periodo de tiempo, sin derecho a defensa, pues se había violado el derecho a la libertad personal, se había violado el derecho a la vida y era imputable al Estado porque estos crímenes habrían sido cometidos pues por agentes del Estado, por ende el Estado de Guatemala era responsable. Y sobre la violación del artículo 19, derechos del niño, la Corte acá, y es súper interesante, doctores, porque además de la Convención Americana, la Corte echa mano de lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño que yo les mencionaba hace unos minutos, ¿no? Y la utiliza para poder interpretar qué se entiende por niño, ¿ok? Y acá la Corte en esta jurisprudencia, aplicando la Convención sobre los Derechos del Niño, entiende que el niño será considerado como toda aquella persona que no haya cumplido los 18 años, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad, ¿no? En todo caso, doctores y doctoras, si bien es cierto, en este caso, como bien les había mencionado, había personas de 18, 20 y 15 años, la Corte empleó en la sentencia la expresión niños de la calle para referirse a las 5 víctimas del caso que vivían en las calles y en situación de riesgo, ¿no? La Corte también, en este caso, lo que hizo, doctores y doctoras, fue ya imponer un precedente para que nosotros entendiéramos de que para personas que tuvieran 18 años o menos, pues estas merecían una protección
especial. Esto respecto del caso Villagrán Morales y otros versus Guatemala. Siguiente diapositiva, por favor, estimada Gabriela, muchísimas gracias. Acá tenemos un caso bien interesante, doctores y doctoras, que es el Instituto, a ver, para que, ya está, el Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay. Esta es una sentencia que se da en el año, pues, 2004, ¿no? Este caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la muerte y lesiones de niños internos en un instituto de reeducación del menor, conocido como Coronel Panchito López, así como las deficientes condiciones pues, en las que se encontraba en el centro. Por eso ustedes tal vez si han, puede ser que no lo conozcan tal cual con el nombre técnico, ¿no? Que es Instituto de Reeducación del Menor, pero puede ser que ustedes ya lo hayan estudiado o lo hayan revisado previamente como el caso Panchito López versus Paraguay, ¿ok? ¿Qué pasó en este caso, doctores y doctoras? En este caso, dentro del instituto, este instituto denominado Panchito López, era un establecimiento en el que permanecían internos aquellos niños que estuvieran en conflicto con la ley, ¿no? El instituto, para empezar, no contaba con la infraestructura adecuada para un centro de detención, situación que se agravó en la medida que la población superó pues la capacidad máxima de este, ¿no? Asimismo, las condiciones en las que vivían los menores en este centro pues eran precarias. Las celdas eran insalubres, los internos estaban mal alimentados y carecían de asistencia médica, psicológica y dental adecuada. Muchos de estos niños inclusive carecían de camas, frazadas o colchones. Asimismo, se indicaba que el programa educativo del instituto pues era bastante deficiente. Y si eso les parece poco, adicionalmente a esto, no se contaba con un número adecuado de guardias en relación con el número de internos, y los que estaban hacían uso de castigos violentos y crueles, pues con el propósito, según ellos, de imponer justicia, ¿no? ¿Qué pasa luego de esto? Dadas estas circunstancias, pues 3 incendios ocurrieron en el centro en febrero del año 2000, en febrero del año 2001 y en julio del año 2001. Estos incendios provocaron lesiones en algunos internos y la muerte de otros. Después de este último incendio, el de julio del 2021, el Estado cerró definitivamente el instituto. Se iniciaron procesos civiles por indemnización de daños y perjuicios y se abrió un proceso penal como consecuencia de los sucesos pues, que les acabo de relatar. No obstante a esto, no se realizaron mayores gestiones ni investigaciones. El Estado paraguayo no hizo mucho. En este caso, doctores y doctoras, la Corte declaró, entre otros derechos, que se había violado los artículos 4 y 5 de la Convención Americana, derecho a la vida y derecho a la integridad personal, entendiendo que el derecho a la vida y la integridad personal no solo implican que el Estado debe respetarlos, ¿no? Obligación negativa, recordamos una vez más nuestras clases de introducción a las ciencias jurídicas, sino que además requiere que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para garantizarlos. Obligación positiva, en cumplimiento con su deber general, pues establecido en los artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En una de estas obligaciones para el Estado paraguayo y obviamente para los demás estados que conformamos el sistema interamericano, es que el Estado debe asumir una posición de garante, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de las personas privadas de libertad. Y en esta situación debe procurarles a los internos las condiciones mínimas compatibles con su dignidad mientras permanecen en los centros de detención. ¿Ok? En este mismo caso también se declaró como violado el artículo 7 de la Convención Americana, que es el derecho a la libertad personal, en donde la Corte, y acá quiero que me pongan mucha atención porque tal vez acá tenemos colegas defensores de oficio que ven casos de menores y creo que esta información sí les va a resultar bastante interesante. La Corte consideraba indispensable destacar que la prisión preventiva es la medida más severa que se le puede aplicar al imputado de un delito, motivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional, en virtud de que ese encuentra limitada por el derecho de la presunción de inocencia, así como los principios que ustedes conocen como es el principio de necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. Al respecto, la misma Corte Interamericana observa que la prisión preventiva debe ceñirse estrictamente a lo dispuesto pues, en el artículo 7.5 de la Convención Americana, en el sentido de que no puede durar más allá de un plazo razonable, ni más allá de la persistencia de la causal que se invocó para justificarla. No cumplir con estos requisitos equivale a anticipar una pena sin sentencia, lo cual contradice principios generales del derecho universalmente reconocidos, ¿ok? En el caso de la privación de la libertad de los niños, la regla de la prisión preventiva se debe aplicar con mayor rigurosidad
ya que la norma debe ser la norma general debe ser la aplicación de medidas sustitutorias de la prisión preventiva. Dichas medidas, y la Corte allí nos da una serie de sugerencias a los estados para que podamos asumir las que mejor podamos aplicar, pueden ser, por ejemplo, la supervisión estricta, la custodia permanente, la asignación a una familia, el traslado a un hogar o a una institución educativa, así como el cuidado y la supervisión y el asesoramiento de la libertad vigilada, los programas de enseñanza y formación profesional, entre otros. La aplicación de estas medidas sustitutorias tiene la finalidad de asegurar que los niños sean tratados de manera adecuada y proporcional a las circunstancias y a la infracción. Este precepto está regulado pues en diversos instrumentos y reglas internacionales, ¿vale? Esto respecto del caso conocido, el caso Panchito López versus Paraguay. Siguiente diapositiva, estimada señorita Gabriela. Gracias. Acá vamos a ver un caso que ya tiene que ver con el Estado peruano, que es el caso de los hermanos Gómez Paquillauri versus Perú, sentencia también dada en el año 2004. Doctores, antes de que se me olvide, porque ya habíamos mencionado que el caso llega a corte y todo eso, algo muy importante que me parece bastante interesante poder mencionar esta noche. Todas las sentencias que emite la Corte Interamericana tienen posteriormente un proceso de supervisión de cumplimiento. Es decir, no es solamente que la Corte de la sentencia, sino que posteriormente la misma Corte es la que se va a encargar de supervisar que los estados la cumplan. Y va a requerir, una vez que se da la sentencia y que es notificada a los estados y a las víctimas, ya en este caso, en el caso de los estados a través de Cancillería, en el caso de las víctimas a nivel de sus representantes legales, lo que se quiere, doctores y doctoras, es que los estados, perdonen, puedan cumplir con las obligaciones que ya les ha impuesto y la Corte en la medida más breve y rápida posible, ¿ok? Y lo que se va a hacer es que a partir de los 6 meses de la dación de la sentencia, la Corte va a empezar a requerir información al Estado de cómo va el cumplimiento de esta. Es más, inclusive puede llamar a los estados para audiencias de supervisión de sentencia, de modo que irá la misma Corte comprobando si el Estado pues está cumpliendo o no. Si el Estado no ha cumplido al 100% con lo ordenado de la Corte, el caso puede permanecer abierto años y años y años. Pero en casos donde se ha, por ejemplo, designado que solamente pagos específicos de montos dinerarios, la Corte, en buena cuenta, ha cerrado el caso de manera bastante rápida, ¿no? Un caso de estos, me atrevería a decir que es el caso que más rápido se ejecuta en el sistema, es un caso contra Perú. Es el caso de Abril Alosilla y otros versus Perú, en donde me parece que en menos de un año se hizo el pago que la Corte requirió para las presuntas víctimas y el caso, doctores y doctoras, fue declarado como cerrado ante el sistema, ¿ok? Esto quería mencionarles porque se me había quedado en el tintero al momento de explicar el procedimiento ante la Corte. Ok, doctores, entonces volvemos otra vez a nuestra conferencia y nos centramos en el caso de los hermanos Gómez Paquillauri versus Perú del año 2004. Este caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la detención y posterior asesinato de los hermanos Rafael Samuel Gómez Paquillauri y Emilio Moisés Gómez Paquillauri por parte de los agentes policiales del Perú. Los hechos del caso se contextualizan en el marco del conflicto armado en el Perú. Entre los años 1983 y 1993 se vivió, de acuerdo a lo que dice la sentencia, una práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales de personas sospechosas de pertenecer a grupos armados y estas prácticas eran realizadas por agentes estatales siguiendo órdenes de jefes militares y policiales. Pues bien, el 21 de junio de 1991, en el distrito del Callao, los hermanos Gómez Paquillauri, de 17 y 14 años de edad, se dirigían al trabajo de su madre cuando fueron interceptados y detenidos por agentes de la Policía Nacional Peruana que buscaban personas involucradas pues, en supuestos actos terroristas. Luego de su detención fueron golpeados y luego introducidos en la maletera de un patrullero. Posteriormente, fueron trasladados bajo custodia policial hasta un lugar llamado Pampa de los Perros, donde fueron golpeados a culatazos de escopeta y posteriormente asesinados mediante disparos con armas de fuego en la cabeza, tórax y otras partes del cuerpo, de acuerdo a lo que en su momento, pues, arrojó la autopsia, ¿no? Sus cadáveres fueron llevados a la morgue en calidad de no identificados y luego fueron reconocidos por sus familiares. Los tribunales peruanos investigaron los hechos y determinaron la responsabilidad individual de los autores materiales. Sin embargo, a pesar de identificarse el presunto autor intelectual, este no había sido juzgado ni sancionado.
En este caso, la Corte Interamericana, doctores y doctoras, declaró que el Estado había violado el artículo 5, el derecho a la integridad personal, en relación al artículo 1.1 y a los artículos 1, 6 y 9 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Este es un segundo caso, doctores, en donde vemos, al menos respecto de los niños y adolescentes, que la Corte hace uso para interpretar la misma convención de otros instrumentos internacionales, como es, repito una vez más, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. En este caso, la Corte determinó que una persona ilegalmente detenida se encuentra en una situación agravada y de vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo de que se le vulneren otros derechos, como es el derecho a la integridad física y a ser tratada con dignidad. En este caso, la Corte recordó al Estado peruano, y dicho sea de paso, los demás estados, que repito una vez más, estamos bajo su jurisdicción contenciosa, que basta con que la detención ilegal haya durado breve tiempo para que se configure dentro de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos una conculcación a la integridad psíquica y moral, y que cuando se presentan dichas circunstancias es posible inferir, aun cuando no mediaran otras evidencias al respecto, que el trato que la víctima recibió durante su incomunicación fue tanto inhumano como degradante. En este caso, los hermanos Gómez Paquillauri no solo fueron ilegal y arbitrariamente detenidos, sino que se les impidió que operaran en su beneficio todas las salvaguardas establecidas pues, en el artículo 7 de la Convención Americana. La Corte también determinó en este caso que el mero hecho de ser introducido en la maletera de un vehículo constituye una infracción al artículo 5 de la Convención, que este artículo habla sobre la integridad personal, ya que aun cuando no hubiesen existido otros maltratos físicos o de otra índole, miren qué interesante, esa acción por sí sola debe considerarse claramente contraria al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Esto, doctores y doctoras, destacando lo sucedido en el caso Gómez Paquillauri. Siguiente caso, siguiente diapositiva, por favor, doctora. Muchísimas gracias. En este caso, en el año 2005, la Corte da un avance y da la sentencia en el caso Hermanas Serrano Cruz versus El Salvador. Este caso, doctores y doctores, se refiere a la responsabilidad, ojo, acá un paréntesis, doctores, miren, acá estamos dando información, me parece a mí bastante interesante, repito una vez más, para que nosotros pudiéramos aplicarlo en el momento de hacer la argumentación jurídica. Entonces, de igual, si ustedes desearan también revisar todos los textos de la sentencia, los pueden encontrar en la página oficial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si es que ustedes, repito una vez más, desean revisar más a fondo esto. Y es más, en algunos casos, la Corte se ha dado el trabajo, doctores y doctoras, de escanear los expedientes completos. Entonces podemos ver los informes de la comisión, podemos revisar, que dicho sea de paso, hasta antes de que se cambie el reglamento de la Comisión Interamericana en el año 2011, la comisión fungía como una especie de ministerio público y a la par que la defensa de las presuntas víctimas también elaboraba, también ella su propia demanda, ahora no, a partir del 2011 eso ya no se da. Podemos encontrar las demandas que se hacen en contra de los estados y ustedes pueden revisar también de manera directa cómo ha sido la defensa de los estados en cada uno de estos casos, ¿ok? Solamente para, y también está de más mencionarles que también que la página de la Corte Interamericana pues es bastante amigable. Entonces, es muy fácil poder encontrar la información que uno esté buscando de manera directa en esta página web. ¿Vale? Pues bien, retomando el tema, el caso de las hermanas Serrano Cruz se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la vulneración de la integridad personal de estas hermanas y por la falta de investigación ante su desaparición. Los hechos del presente caso se inician el 2 de junio de 1982, cuando se dio la captura de las entonces niñas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, quienes tenían 7 y 3 años de edad respectivamente, por parte de militares integrantes del batallón Atraclal del Ejército Salvadoreño durante un operativo militar conocido como Operación Limpieza, en el municipio, en uno de los municipios de El Salvador. Debido al mencionado operativo, la familia Serrano Cruz tuvo que desplazarse. Sin embargo, solamente la señora María Victoria Cruz Franco, madre de estas niñas, y uno de sus hijos lograron cruzar el cerco militar.
El señor Dionisio Serrano y sus hijos Enrique, Ernestina y Erlinda se dirigieron con un grupo de pobladores a las montañas. Mientras se encontraban ocultos, el señor Dionisio Serrano decidió ir a buscar agua a una quebrada cercana junto con su hijo Enrique. Al quedarse solas, las niñas comenzaron a llorar y fueron descubiertas por las patrullas militares, quienes se las llevaron. Se interpusieron una serie de recursos a fin de ubicar el paradero de las niñas. No obstante, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables. En este caso, doctores y doctoras, la Corte estableció que se había violado acá los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, que tienen que ver con garantías judiciales y protección judicial. Yo les digo, doctores, y haciendo un paréntesis, cuando ustedes van a interponer ya o ya estamos en la fase para demanda ante la Corte, como nosotros siempre mencionamos en nuestras demandas el 424 y el 425, casi siempre de cajón se menciona siempre el 8 y 25 en lo que es el sistema interamericano, ¿no? El 424 y el 425 a nivel internacional son el 8 y el 25, garantías judiciales y protección judicial, ¿vale? Entonces, eso también se los doy como un tipo, como un dato para que lo tengan en consideración. Entonces, en este caso, con respecto al principio de plazo razonable contemplado en el artículo 8 de la Convención Americana, la Corte menciona que es necesario tomar en cuenta 3 elementos para determinar o qué tenemos que entender por plazo razonable. Porque siempre se veía lo de plazo razonable, pero no se nos daba, digamos, los ítems o los criterios para considerar el plazo razonable. Entonces, doctores y doctoras, en este caso la Corte, en el inciso 67, en el apartado 67 de esa sentencia, la Corte dice que tenemos que tener en consideración 3 criterios, ¿no? Que les paso a comentar. 1, la complejidad del asunto. 2, la actividad procesal del interesado. Y 3, la conducta de las autoridades judiciales. Repito una vez más, para determinar la razonabilidad del plazo razonable en el que se puede encontrar un proceso, se deben tener en consideración 3 puntos. 1, la complejidad del asunto. 2, la actividad procesal del interesado. Y 3, la conducta de las autoridades judiciales. La Corte en este caso consideró que la demora prolongada en lo que fue la investigación de los hechos que dieron lugar al presente caso, constituye o constituía una violación a las garantías judiciales. La falta de razonabilidad inclusive se podría ver reflejada en este caso, ya que las autoridades estatales no le dieron la debida importancia a la desaparición de estas niñas en su momento, ¿no? Así también la Corte declaró que en este caso, respecto de la Convención, se habían violado los artículos 17, 18 y 19 de la Convención Americana, es decir, el derecho a la protección a la familia, derecho al nombre y los derechos del niño, ¿no? En buena cuenta, doctores y doctoras, lo que se quiso en este caso fue el Estado, quiero que se me entienda bien. Lo que querían las partes o las familiares de las presuntas víctimas es que se declarara, mejor dicho, ya está mejor, que se declarara la violación de estos derechos. Pero, ¿qué sucedió? Que la Corte, al momento de revisar cuándo se había ratificado la Convención Americana por parte de El Salvador, se dio con la sorpresa de que la Convención había sido ratificada después de que se habían dado los hechos del caso, al menos respecto de estos puntos. Entonces la Corte prefirió no pronunciarse respecto de estos artículos porque dijo que en buena cuenta pues no tenía jurisdicción para pronunciarse sobre los mismos, ¿ok? Entonces, en buena cuenta, lo que se hizo fue dejar libre el derecho de estas personas a seguir ejerciendo otro tipo de acción a nivel interno de El Salvador, ¿ok? Esto respecto, doctores y doctoras, respecto de el caso de las hermanitas Serrano Cruz. Y otro, y antes de comenzar a revisar un poquito ya el sistema europeo de derechos humanos, vamos a revisar el caso de las niñas Jenny Bosico versus República Dominicana del año 2005. ¿De qué van los hechos del caso, doctores? Este caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado de República Dominicana por la negación de la emisión de las actas de nacimiento a favor de las niñas Dilcia Olivia Jan y Violeta Bosico Coffey a través de las autoridades del registro civil y las perjudiciales consecuencias que dicha situación generó en ellas. ¿Ok? Los hechos del presente caso se inician el 5 de marzo de 1997, cuando comparecieron ante, digamos, la RENIEC de República Dominicana, la madre de Violeta Bosico, de 10 años, y la madre de Dilcia Yan, de 12 años, ¿no? Con la finalidad de solicitar el registro tardío de sus nacimientos. Dicho sea de paso,
Las madres eran dominicanas, pero los padres de las niñas eran haitianos, ¿vale? Y las niñas habían nacido, pero las mamás en su momento, de diferentes motivos, no las pudieron registrar al momento del nacimiento. Entonces las niñas estaban más grandes, las niñas ya estaban en el colegio, obviamente el colegio les estaba pidiendo a las madres por las partidas del nacimiento y las madres comienzan a gestionar las mismas, ¿no? Las niñas habían nacido, estas niñas habían nacido en República Dominicana y tenían como padres a personas, como, a hombres, como les mencionaba, de ascendencia haitiana. A pesar de contar con los documentos requeridos, se denegó el registro de las niñas, ¿ok? A pesar de presentar una demanda a favor de las niñas, esta fue denegada. ¿En base a qué, doctores y doctoras? Porque República Dominicana aseveraba o había dado una norma interna en donde solo se reconocían como dominicanos aquellas personas que tuvieran a padres dominicanos o en todo caso personas que no fueran consideradas de paso en este país. En este caso estaban exceptuados de ser dominicanos los hijos de diplomáticos o de agentes diplomáticos y los hijos de migrantes haitianos, porque en teoría los migrantes haitianos solamente estaban de paso por el espacio de República Dominicana, del Estado Dominicano, ¿no? Por ende, en razón de esa ley, es que a las niñas se les deniega en un primer momento, en este caso, el registro, ¿no? El registrador no las quería registrar, valga la redundancia. Es en razón de esto que después de haber agotado toda la vía interna, las madres van, con este caso, pues ante el sistema interamericano. Y la Corte se pronuncia respecto de los derechos del niño a la nacionalidad, igualdad ante la ley, reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho al nombre y la obligación de respetar estos derechos. Y acá la Corte comienza a hacer o a describir en qué consisten estos derechos, doctores y doctoras, y menciona que la importancia de la nacionalidad es que ella permite que el individuo adquiere o ejerza derechos y responsabilidades propias de la pertenencia a una comunidad política. Como tal, la nacionalidad es un prerequisito para el ejercicio de otros derechos, tales como el derecho a la educación, el derecho a la salud, etcétera, etcétera. Y acá la Corte Interamericana explica que la nacionalidad tiene un doble aspecto. Uno, o el de dotar a una persona, a un individuo con un mínimo de amparo jurídico, ¿ok? Y dos, doctores y doctoras, el de darle una protección al individuo por ser parte de esta comunidad jurídica. La Corte le llamó la atención a República Dominicana e indicó en el texto de la sentencia que los estados tienen la obligación de no adoptar prácticas o legislaciones respecto al tratamiento de la nacionalidad cuya aplicación favorezca el incremento del número de personas apátridas, condición que es derivada de la falta de nacionalidad. Como ustedes y yo sabemos, las personas que no tienen nacionalidad tienen la denominación de apátridas, ¿no? Cuando un individuo no califica bajo las leyes de un estado para recibirla, entonces lo que se quiere es que los estados, en vez de generar la patria, pues la puedan reducir. Entonces tienen que cambiar la legislación para evitar uh, que se den más casos de apatridia dentro de sus territorios y en buena cuenta, doctores y doctoras, se pueda dotar, como bien les decía, al individuo de derechos y de protección por parte de sus estados, ¿ok? Y que a nivel y a través de los hechos del caso también la Corte consideró que se había violado el principio de igualdad, ya que no se estaba tratando de la misma manera a las niñas Jan y Bosico por tener padres de nacionalidad haitiana que otros niños que se encontraban, digamos, que eran niños igual que ellas, pero que pues sí tenían pues a los papás dominicanos, ¿no? Y que en buena cuenta que el principio de igualdad y no discriminación no solamente debe aplicarse a los nacionales, sino también a las personas independientemente de su estatus migratorio en relación a un estado, ¿vale? Eso respecto, doctores y doctoras, de lo que es el caso de las niñas Gianni Bosico versus República Dominicana. No se preocupen porque en un momento más yo ya les voy a dar el pase para que puedan ustedes elaborar las preguntas que consideren pertinentes. Y estamos dejando un periodo de tiempo bastante, digamos, interesante para que el día de hoy podamos absolver todas sus preguntas, sus consultas y podamos terminar también en la hora que se nos ha indicado, ¿ok? Siguiente diapositiva, estimada Gabriela. Ahora, doctores, lo que vamos a revisar va a ser un poquito de lo que ha sido algunos casos interesantes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como yo les mencionaba, estamos revisando estos casos, doctores, no porque, al igual que la Corte Interamericana, estos casos sean de obligatoria aplicación, pero podemos ver que en el tribunal se han visto casos respecto de los niños que no, casos de una naturaleza que hasta ahora no se han revisado, no se han visto en el sistema interamericano y que nos pueden servir de base, como les digo, o de guía al momento de plantear
pues algún tipo de escrito, ¿no? Hay un caso bastante interesante sobre lo que es la filiación en el Tribunal Europeo, que va sobre el reconocimiento formal de la paternidad, ¿no? Su anulación a petición del padre biológico de un niño. Este es el caso Mandet contra Francia. ¿De qué se refiere el caso, doctores y doctoras? El caso Mandet contra Francia. Se refiere a la anulación del reconocimiento formal de la paternidad hecha por el marido de la madre a petición del padre biológico del niño. Los demandantes, quienes eran la madre, su marido y el niño, denunciaron la anulación del reconocimiento de la paternidad y la anulación de la legitimación del niño. Consideraron que las medidas que en su momento el Tribunal Europeo había adoptado eran desproporcionadas, habida cuenta del interés superior del menor, requiriendo que la relación legal entre padres e hijos, establecida durante varios años, pues se viera mantenida. ¿Qué es lo que dijo el Tribunal Europeo en este caso, doctores y doctoras? En este caso, el Tribunal Europeo declaró que no había habido violación de la Convención Europea sobre Derechos Humanos, que es el instrumento internacional con la que trabaja el sistema europeo, ¿no? Específicamente del artículo 8 de la Convención, que va relacionado al derecho al respeto a la vida privada y familiar. Concretamente, porque esto fue un caso francés, concretamente entiende que el razonamiento de las decisiones de los tribunales franceses demostraba que el interés superior del menor había sido debidamente situado en el centro de sus consideraciones. De esta manera, declaró que el niño consideraba que el marido de su madre era su padre y sus intereses residían primordialmente en conocer la verdad sobre sus orígenes. Esta consideración no equivale a favorecer indebidamente los intereses del padre biológico sobre el niño, sino a sostener que los intereses del niño y del padre biológico se superponen parcialmente. También el Tribunal Europeo mencionó en esta jurisprudencia que, habiendo otorgado la responsabilidad parental a la madre, las decisiones de los tribunales franceses no habían impedido que el niño continuara viviendo como parte de la familia Mandet, es decir, como parte de la familia del marido de la madre, ¿no? De conformidad con los deseos en buena cuenta de la familia. Eso respecto del el caso Mandet versus Francia. Luego tenemos otro caso bastante interesante, doctores y doctoras, que es sobre que los tribunales no deberían haber ordenado el regreso de 3 niños con su padre contra la voluntad de estos, ¿no? Ese es el caso NTS, porque se protege la identidad de los menores, NTS contra el estado de Georgia. ¿Cuáles son los supuestos de hechos de este caso? Este caso o este litigio tiene su origen en un procedimiento de retorno con un padre que afecta a 3 menores que habían estado viviendo con la familia materna desde la muerte de la madre. La primera demandante alega que las autoridades nacionales no habían evaluado minuciosamente el interés superior de los sobrinos, la tía de los niños, y que habían existido errores en el curso del proceso. ¿Qué es lo que dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Declaró que se había violado el artículo 8 de la Convención de los Derechos Humanos, derecho al respeto de la vida privada y familiar. Concretamente, constató que los niños no habían sido debidamente representados ante los tribunales nacionales, en particular porque las funciones y facultades de la autoridad nacional designada para representarlos no habían sido claramente definidas y los tribunales no habían considerado la posibilidad de escuchar en persona, por ejemplo, el mayor de los niños. Además, los tribunales habían hecho una evaluación inadecuada del interés superior de los menores, no teniendo en cuenta su estado de ánimo emocional. Miren qué interesante, doctores. Acá, de acuerdo a esta jurisprudencia del Tribunal Europeo, podemos ver que ya se está tomando en consideración inclusive el estado del ánimo emocional que puedan presentar el menor o los menores. Este es el caso NTS contra Georgia, ¿no? Y vamos a ver un poquito sobre el derecho a la educación. Este es el caso Memlika contra Grecia. Repito una vez más, el caso Memlika contra Grecia. Este caso va sobre el retraso en la reintegración de los niños que fueron expulsados de un colegio tras ser diagnosticados erróneamente con lepra, ¿no? Y que este tipo de acciones pues contravenía o infringe la la Convención Europea sobre Derechos Humanos. Este caso, doctores y doctoras, se trataba de estos niños pues de 7 y 11 años respectivamente,
que fueron expulsados de una escuela después de que pues, les diagnosticaran erróneamente la enfermedad de la lepra. Los demandantes, quienes eran los niños afectados y sus padres, alegaron que la expulsión de los niños había vulnerado el derecho a la educación. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que se había violado el artículo 2, el derecho a la educación, ¿no? De la Convención de los Derechos, el Tribunal del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Se aceptó el hecho de que la expulsión había perseguido el objetivo legítimo de prevenir cualquier riesgo de contaminación. Sin embargo, el Tribunal Europeo consideró que el retraso de los encargados de decidir sobre el regreso de los niños a la escuela no era proporcional al objetivo legítimo perseguido. Los niños habían sido impedidos de asistir a clases durante más de 3 meses. De esta manera, el Tribunal Europeo consideró que la expulsión había violado su derecho a la educación. ¿Vale? He escogido estas 3 jurisprudencias, como les mencionaba, estimados doctores, estimadas doctoras, porque me parecían bastante, además interesantes, que son casos que en buena cuenta, como han visto, no hemos visto en el sistema interamericano, ahí vamos más como desapariciones forzadas, vamos un poco de sangre, ¿no? En cambio, más derechos civiles y políticos. En cambio, ya en el Tribunal Europeo nosotros podemos revisar algunos derechos más como económicos, sociales, culturales y ambientales, como el derecho a la educación, ¿no? Y cómo este retraso, pues, por ejemplo, puede en buena cuenta violar los derechos de los menores a la educación. Doctores y doctoras, me gustaría ya que hacer una pequeña pausa para poder escuchar. Hemos hablado de bastantes temas en verdad, y no me gustaría que se quedara ninguna pregunta sin resolver. Entonces aquí hago un pequeño paréntesis para poder escucharles, por favor, las preguntas que ustedes tengan a bien poder hacerme y poder completarlas, poder contestarlas también no a la volada, sino de manera pausada y brindarles la información que ustedes consideren pertinentes. Entonces, doctores, quedo a la consideración de vuestras preguntas. Estimada Gabriela, si pudiera ayudarme para empezar a responder las mismas, muchísimas gracias. Sí, doctora, por favor, los participantes que deseen hacer alguna pregunta lo pueden realizar mediante el chat o levantando la mano para poderles dar la palabra. En este caso, doctora, tenemos una pregunta del doctor Cristian García Pérez. Por favor, active su audio. Hola, muy buenas noches, buena exposición. La verdad siempre escucho exposiciones como esta, pero nunca escucho temas que el Estado haya podido salir vencedor de esto, ¿no? Porque siempre vemos la parte antagonista, uno como demanda el Estado, ¿no? Pero hay casos que usted tenga, experiencias que usted tenga, que el Estado haya salido victorioso en estos temas que usted está tratando el día de hoy. Nada más. Claro que sí, doctor. De manera general, yo le puedo decir, hombre, no es un derecho sobre, o sea, no es un caso sobre los derechos del niño, pero permítame por aquí, por favor. Ya la semana pasada se ha comunicado que la Corte Interamericana le ha dado la razón al Estado peruano en un caso que llegó hasta su instancia. Entonces, sí tenemos, no tengo el dato exacto del caso, permítame, por favor, lo estoy buscando en este momento, pero fue dado a través de un comunicado de prensa, repito una vez más, en donde la Corte Interamericana, por primera vez en la historia de Perú, le da la razón al Estado peruano. Me parece que es un caso sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, permítanme, por favor, mientras reviso acá esta información para poderles pasar el dato exacto del caso. A ver si me permiten unos minutos, por favor. Pero les digo, la Corte Interamericana emitió, ¿cómo se diría? Emitió una nota de prensa en donde, pues, se manifiesta que le dio la razón al Estado peruano. Permítanme, por favor, si no entro en mis redes sociales para poder darles el dato exacto. A ver, permítanme, por favor. Si quieren, mientras yo voy buscando esto, puedo ir escuchando la siguiente pregunta. Doctora, tenemos otra pregunta de la doctora Catherine García. Por favor, active su audio. Gracias. Muy buenas noches, doctora. Agradecerle por su exposición. En primer término, quisiera hacer un comentario acerca del Tribunal Europeo y justamente donde está predominando más el interés superior del niño. Y en este caso, ante la verdad biológica, ¿no? Va a preponderarse la identidad, ¿no? Justamente en el caso de los hijos no quisieron retornar con su padre, ¿no? Sino con el padre afín, digamos, ¿no? Un comentario. Yo lo quería preguntar acerca de
el hecho de agotar la vía en el Perú o la vía en los países que ratifican la Convención Interamericana. En este caso, siempre es necesario un pronunciamiento del Tribunal Constitucional o la Corte Suprema en estos casos. Y la segunda pregunta, ¿no? Porque sería, obviamente, el Perú se ha, en este caso podríamos decir, ha hecho un abandono casi de su función, ¿no?, jurisdiccional, al no respetar estos derechos fundamentales. La segunda pregunta es, ahora, ¿cómo está actuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Ya que sabíamos que, como usted misma lo ha indicado, su función a un comienzo era de un filtro, ¿no?, para seleccionar qué casos iban a proceder ante la Corte, y luego ya aparecía como el Ministerio Público para realizar, ¿no?, las demandas y los medios de prueba para el proceso. Entonces yo quisiera preguntarle también en este caso cómo es la función ahora de de la Comisión Interamericana. Muchas gracias, doctora, muy amable. No, a usted, doctora, y muchas gracias por su participación. Para terminar de cerrar la pregunta al primer doctor, la sentencia es caso Cordero Bernal versus Perú. Repito, caso Cordero Bernal versus Perú, donde la Corte determinó que el Perú no es responsable por la destitución de un juez a través de un proceso disciplinario. Repito una vez más, caso Cordero Bernal versus Perú, para que ustedes puedan revisarlo directamente de la página de la Corte. Respondiendo a la doctora, la Comisión Interamericana, estimada doctora, siempre vamos a necesitar que se agote vía interna, salvo, porque también la misma Corte ha determinado, la Comisión ha determinado esto, cuando nosotros podamos comprobar que nuestro Poder Judicial no es independiente o no existen las garantías del caso, o el caso se está dilatando demasiado de manera innecesaria, entonces también el sistema interamericano ha hecho excepciones, como en los casos de Venezuela, por ejemplo, en donde en Venezuela los casos se dilataban y estábamos 3, 5, 6, 7 años en un mismo caso. Y Venezuela siempre alegaba, no, es que falta agotar vía interna, ¿no? Ya dada esta situación, ya la comisión, para evitar que se dé un ejercicio de impunidad, lo que ha hecho es, en ciertas ocasiones, repito una vez más, y cuando se comprueba fehacientemente que estamos hablando de un poder judicial que no es libre e independiente, que no se están respetando los estándares del debido proceso, solo en esos casos la Corte también ha obviado mejor dicho, el sistema, la Comisión Interamericana ha obviado este requisito y le ha dado pase a la petición a través del sistema interamericano. Ahora, lo que hacía la comisión antes, en buena cuenta, continúa con estas funciones, por ejemplo, de visita in loco, se encarga del filtro, todavía se encarga del filtro de las peticiones, pero lo que ya no hace la comisión es hacer la demanda contra el Estado, porque antes los estados tenían que contestar dos demandas, la demanda que realizaba la comisión y la demanda que hacía la defensa de la presunta víctima, ¿no? Entonces, como que no había ahí mucho equilibrio procesal, porque la presunta víctima tenía dos demandas que se podían hacer a través de sus representantes y a través de la comisión, y el Estado tenía que contestar estas dos demandas. Ahora, por un poco más de equilibrio procesal y en relación a la modificación que se da al reglamento de la comisión a partir del año 2009 y que comenzó a funcionar a partir del año 2011, es que la comisión simplemente hace un informe donde remite a la Corte el caso y le dice, te remito este caso en base a las siguientes consideraciones porque yo considero que se han violado los siguientes artículos de la Convención Americana, ¿no? Y es la Corte, en buena cuenta, el defensor interamericano o quien haga sus veces como representante de la presunta víctima, quien se encarga de elaborar la demanda, que el nombre técnico de esta demanda, como habíamos mencionado, es el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Una vez que se tiene esto, se remite a la Corte y la Corte corre traslado al Estado para que el Estado, en un plazo de 2 meses, pueda elaborar la contestación a la demanda, que técnicamente hablando estamos hablando de la contestación, el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Espero haber contestado con eso su pregunta, estimada doctora. Doctora, en este caso, ¿tendría que ser un defensor privado o el defensor es parte del sistema?
No, puede ser la presunta víctima quien desea. Por ejemplo, yo tengo conocimiento que a nivel internacional existe a una ONG llamada CEGIL, que es la que generalmente lleva casos ante el sistema interamericano. Puede ser cualquiera, es más, si uno desea, por ejemplo, si yo deseo, puedo, una vez que se haya agotado vía interna y ya hayamos cumplido con los requisitos que yo mencionaba, yo puedo presentar la demanda, o sea, puedo seguir con el procedimiento y yo presentar el caso ante la Corte Interamericana en su momento. No es parte del sistema. En teoría, todos los países deberíamos contar con un sistema de defensor interamericano, pero hasta donde tengo entendido, hasta ahora solo se realiza en Argentina. En el caso de Perú, no. En el caso de Perú, son unas ONGs, diferentes ONGs, que trabajan con esta ONG que tiene su sede en Costa Rica y en Washington, que sedes donde se encuentran tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana, que son las que llevan estos procesos, ¿no? Pero repito una vez más, nosotros, si ustedes desean, un abogada peruana puede llevar el caso ante el sistema interamericano, no hay ningún problema, y fungir como representante del peticionario en un primer momento y representante de la presunta víctima cuando ya nos encontremos ante la fase de corte. Espero haber contestado con eso la pregunta. No sé si ahí ya creo que hay más preguntas. Sí, por favor. Tenemos, a ver, vamos a visualizar. A ver, de la doctora Lady Mabel, por favor, active su audio. Sí, buenas noches. Interesante su exposición, doctora. Gracias por los aportes. Lo que quisiera es, no sé, algunos alcances, porque hemos venido tratando referente al tema del decreto legislativo 1297. En ese sentido, bueno, entendemos que el Estado peruano, como otros estados, a veces tienen que implementar medidas legislativas o medidas de otra índole para cumplir con las recomendaciones que se le dan a través de instrumentos internacionales. Creo que en ese contexto también se ha implementado el decreto legislativo 1297 con la finalidad de asegurar los cuidados para los menores. Mi pregunta es, ¿cuáles serían los alcances que nos puede dar usted o de qué manera o cuál es su opinión con relación a que aquí el Perú, con ese decreto legislativo 1297, si bien es cierto, ya acoge el problema de la desprotección familiar de los menores, pero se queda ahí, o sea, hasta la fecha no se ha implementado en su totalidad lo que se requiere para asegurar esa protección. Tenemos el instrumento legislativo, pero no tenemos los instrumentos o las condiciones para aplicar adecuadamente esa legislación. Entonces, ¿cuál sería la responsabilidad del Estado en ese sentido? Quisiera escuchar su aporte en este caso, ¿no? Muy amable, doctora. Muchísimas gracias. A nivel macro, como hemos visto, pues Naciones Unidas, por ejemplo, a través del Comité de los Derechos del Niño, da algunos lineamientos que los estados pueden tomar en consideración, ¿no? En este caso sobre la COVID-19, pero tiene otros pronunciamientos también a nivel general. Si ustedes quisieran ahondar más en el asunto, al respecto, yo les aconsejaría que pudiéramos buscar recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, porque hay sobre varios temas, desde los niños soldado, desde cómo debe ser la educación de los niños, antes inclusive de la pandemia, cómo deben ser tratados los niños migrantes, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, doctora, si bien es cierto, tenemos una norma que vemos que tiene mucha dificultad o el Estado no la está implementando de la manera en que debería, tenemos dos opciones. Uno, que esto pueda ser considerado como un problema público, es decir, un problema que merezca una vez más la intervención del Estado y se pueda replantear porque no esta política pública que en buena cuenta ya está traducida en una norma, pero que no se está implementando. Entonces, a través de
un trabajo consensuado, no solamente desde el gobierno central, sino con los gobiernos regionales, con las autoridades distritales, poder trabajar para implementar esto, porque en buena cuenta, doctores, ¿quiénes van a ser los beneficiados? En este caso van a ser los niños. Entonces, no, el Estado, y no lo estoy diciendo que tenga que venir el presidente directamente, a través de los diversos ministerios, puede ser el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables, podemos trabajar junto con el MEF para ir implementando este tipo digamos, de normas, hacerle una política nacional y, ¿por qué no?, derivarlo a través de las regiones y los diferentes distritos para que sea un trabajo organizado, porque también seamos muy sinceros, podemos dar una norma, pero podemos saber cómo aplicarla en Lima, pero tal vez Tacna tiene sus propias características, Tumbes también, ¿no? En Cajamarca también, entonces, y dada la situación que venimos viviendo gracias a la pandemia de la COVID-19, pues es muy importante ahora, me parece a mí, un trabajo multisectorial para que estas normas que se dan, doctora, no solamente queden eso, en una expresión de lo que debería ser, ¿no? Cuando nos enseñan a nosotros, introducción a las ciencias jurídicas, nos dicen, las normas jurídicas es lo que debería ser, y no se quede solo en lo que debería ser, no, en lo que es, en lo que se puede aplicar, y en buena cuenta, una vez aplicándolo, podemos darnos cuenta a través de la fase de la evaluación de las políticas públicas, saber si esto está siendo eficaz o eficiente. En buena cuenta, si no está siendo eficaz o eficiente, doctores y doctoras, si no está siendo eficaz y eficiente, lo que se puede hacer es cambiar lo que es ya estas políticas o reformularlas en buena cuenta para lograr el objetivo que se quiere, que en buena cuenta, como ustedes y yo sabemos, y creo que esto no solamente lo tenemos claro a nivel nacional, sino también a nivel internacional, es el interés superior del niño. Espero con esto haber podido responder su pregunta, estimada doctora. A ver si por ahí tenemos otra pregunta. Y mientras vamos viendo otras preguntas, doctores, algo que a mí me gustaría mucho compartir con ustedes es de que ahorita estamos a puertas de elecciones. El domingo vamos a elegir a las nuevas autoridades. Sería bueno también que dentro de los planes de gobierno nosotros revisemos si entre las diferentes propuestas que se están presentando hay alguna enfocada en los derechos de los menores, ¿no? Eso también sería bastante interesante porque hemos visto que los derechos del niño son bastante amplios. O sea, los derechos del niño existen. Creo que uno de los desafíos que en la actualidad tenemos los estados es cómo hacerlos eficaces y eficientes. Repito, los derechos existen, se encuentran en la norma, pero ¿cómo los volvemos realidad? ¿Cómo los visibilizamos? ¿Cómo los hacemos posibles para que los peruanos, porque ellos van a ser los peruanos del mañana, pues tengan mejor acceso a la educación, mejor acceso a la salud, ¿no? Y se les brinden todas estas, digamos, se les hagan efectivos y eficaces estos derechos. Señorita Gabriela, perdone, creo que la corté. Para las siguientes preguntas, por favor. Doctora, yo había formulado la pregunta, y bueno, me interesaba saber, ¿no? El decreto legislativo 1297 incluso menciona que responde a una recomendación del Comité de los Derechos del Niño. Entonces, yo me pregunto si hay algún tipo de control internacional con relación a si el Estado está cumpliendo a cabalidad, o de quién es la responsabilidad en este caso de que se garanticen esos derechos a través de la norma implementada, ¿no? Porque, como ya dije, ¿no? La norma está ahí, las personas, los sujetos que tienen que aplicarla, que son jueces, de MUNAS, UPES, el Ministerio de la Mujer, bueno, entonces están ahí, pero no se logra hacer o desarrollar todo lo que se dice en esa norma, ¿no? Entonces, ¿hay algún control para el Estado? Claro que sí, doctora. Ahora sí, muchísimas gracias por la pregunta porque me permite ahondar en un tema sobre el sistema universal. Sistema universal, que es lo que hemos visto en un primer momento aquí respecto del Comité de los Derechos del Niño y algunas recomendaciones que se han dado en relación a la pandemia. Doctores, ¿qué se hace? No solamente el Comité de los Derechos del Niño, sino otros comités, inclusive el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tienen una manera de hacerle un control a los estados que es a través de cuestionarios. ¿Qué son estos cuestionarios, doctores y doctoras? Son, por ejemplo, preguntas que se elaboran en relación a lo que está
dispuesto en las normas internacionales. Por ejemplo, lo que comienza a hacer el Comité de los Derechos del Niño es comenzar a revisar todo el articulado de la Convención de los Derechos del Niño y le envía estas preguntas al Estado peruano. Por ejemplo, Estado peruano, tu deber, por ejemplo, como Estado, es asegurar la educación y la protección y el interés superior del niño. En relación al decreto legislativo, ¿cómo estás aplicando esto? Y llega a través de naciones, de Cancillería. Cancillería lo deriva a lo que es el Consejo de Derechos Humanos aquí en el Perú, que es parte de todo este organismo, como lo es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, a través del Consejo de Derechos Humanos, lo que se hace es llamar a las entidades que han tenido que velar por la aplicación pues, de este decreto legislativo, no todas las entidades que se hayan o que se ven envueltas para la aplicación del mismo. Podría ser el mismo ministerio, puede ser el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, etcétera, etcétera. Y se recolecta la información de estas entidades para poder responder directamente al comité. Ahora, la pregunta que yo sé que la gran mayoría de ustedes se está haciendo es, ay, pero profesora, el Estado jamás va a decir que no está implementando, el Estado siempre va a decir que todo está bien, que se está logrando avances con todo eso, y al final los que quedan desprotegidos son los niños. Los comités de Naciones Unidas, como no son tontos, y no lo digo solamente por Perú, sino lo digo a nivel general, a la par que le envían este cuestionario al Estado, también se lo envían a la sociedad civil y a la Defensoría del Pueblo. Entonces, las respuestas son elaboradas tanto por parte del Estado como por agentes de la sociedad civil y del ONGs acreditadas debidamente ante Naciones Unidas, porque no debe estar acreditado ante Naciones Unidas, es todo un procedimiento, doctores y doctoras, y la Defensoría del Pueblo. Entonces, al momento de remitir las respuestas, el Comité de los Derechos del Niño tiene tanto la respuesta del Estado como de la sociedad civil como la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y en buena cuenta lo que hace es llamar al Estado para una, ¿cómo se diría? Por un tipo de examen en donde se le pide, mira, Estado, tú me dices que esté implementándose los puntos A, B y C, pero acá la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo me dicen que si bien es cierto, tenemos una norma, hasta la fecha no se ha logrado el porcentaje que se esperaba mediante la aplicación de esta norma, ¿no? Respecto del derecho A, B y C. Entonces el Estado va a tener que realizar los descargos mientras se le está analizando y decir, bueno, sí, en buena cuenta, todavía no contamos con esto, pero esperamos que al año 2030, podría ser, se me ocurre, podamos implementar, digamos, todo lo que se nos está pidiendo de esta manera, ¿no? Y es más, nosotros estamos implementando esto en relación, como bien mencionaba la doctora, a lo que nos ha pedido el Comité de Naciones Unidas, o sea, eso se nos pidió y lo estamos implementando, ok, lo tienes como norma, pero de verdad, ¿qué tan eficaz y eficiente está siendo esta? Entonces, Naciones Unidas sí le hace un seguimiento a todas las recomendaciones que emite. Y eso es, por ejemplo, respecto solo del Comité de los Derechos del Niño. Si nosotros hablamos en macro de lo que es ya el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, estas preguntas se hacen no en base a la Comisión de los Derechos del Niño, sino a la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Y cuando es a nivel macro, esto se llama EPU, que son las siglas del examen periódico universal al que son sometidos todos los estados, no solamente Perú, está Bolivia, Inglaterra, España, todos los estados, para ver cómo van cumpliendo las normas y las recomendaciones que los comités emiten sobre derechos humanos dentro de sus estados. No sé si con eso, doctora, pude contestar a su pregunta. Gracias, doctora. Aunque, bueno, sería, para nosotros en realidad sería más eficaz que existiera un control exhaustivo y de repente hasta con sanciones, ¿no? Porque de otro modo vamos a seguir en lo mismo y con la norma en la mano sin poder aplicar la cabalidad. Nada más. En buena cuenta, gracias doctora, cuando los estados son, digamos, analizados, los comités de Naciones Unidas emiten un informe que lo publican en sus páginas web. Entonces se dice, les da recomendaciones a los estados y cada 2 años los estados son analizados. En caso que los estados pues no cumplan con estas recomendaciones, se les vuelve a solicitar. Son como personas, ¿no? Los estados a nivel de derecho internacional somos como ustedes y como yo, somos sujetos de derecho internacional. Por ende, se les vuelve a recordar que tienen que cumplir con esta obligación. Y en caso que no lo hagan, en el caso de Naciones Unidas, pueden ser objeto de un llamado de atención internacional.
porque, doctores y doctoras, recordamos también nuestras clases de Derecho Internacional Público. No existe, que revisábamos en la licenciatura, no existe una de las características del Derecho Internacional Público es que no existe un órgano de coacción, no existe un órgano jurisdiccional único. Entonces, va a depender de las jurisdicciones contenciosas que de manera voluntaria hayan aceptado los estados para que se les pueda aplicar pues cierto tipo de sanciones ante cortes internacionales. En el caso de Naciones Unidas, doctores y doctoras, pues cuando hablamos de los comités, lo que hacen los comités es emitir recomendaciones a los estados. Ahora, en caso de que sea muy escandaloso que el estado no está cumpliendo con las recomendaciones, como les digo, pueden ser objeto, creo que lo mencioné al principio, pueden ser objeto de un llamado de atención internacional y puede ayudar a la presión internacional. Por ejemplo, es como si yo les dijera, a ver, yo con la señorita Isabel he firmado un contrato, ¿no? De compra y venta. Ella me va a dar sus joyas y yo le voy a pagar 100 soles por ellas, por ejemplo, ¿no? La señorita Isabel cumple, me da las joyas, pero yo nunca le doy el dinero. Nunca, nunca, nunca. Entonces, lo que puede pasar es que más adelante, cuando la señorita Catherine le pregunte a la doctora Isabel, oye, doctora, ¿de verdad la doctora Jimena paga o no paga todo esto? Y que le va a decir la doctora Isabel, no, hombre, ella nunca paga, yo le di mis joyas y nunca me pagó, nunca hago un contrato con ella. Obviamente la señorita Catherine y las demás personas que le pregunten, pues no van a querer hacer un contrato conmigo porque saben que yo no cumplo. Lo mismo pasa con los estados a nivel internacional. Si el estado no cumple las recomendaciones, doctora, puede ser que cuando esté negociando otros tratados que pueden ser de carácter comercial, como son los tratados de libre comercio, los estados al momento de negociación le saquen eso, como fue en el caso de la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en donde Estados Unidos, una de las cosas que siempre le exigió el Estado peruano es el cumplimiento de sus obligaciones internacionales con tanto los comités de Naciones Unidas como con el sistema interamericano. Entonces, si bien es cierto, no hay una coacción directa, por ese lado, digamos que se trata de solicitar a los estados que cumplan con sus obligaciones internacionales. Espero con eso haber aportado un poquito más a la respuesta. Siguiente pregunta, por favor. A ver. Por favor, si hubiera alguna pregunta de otro participante, lo puede hacer mediante el chat o levantando la manito, por favor. Sí, por favor, para que podamos llevar en orden, doctores. Todas las preguntas, por favor, que tengan, con mucho gusto ya las voy a absolver, para que no nos quede nada, no nos quede nada en el tintero, como suelo decir yo, y tengamos todo esto de manera mucho más clara y nos vayamos con los datos que nosotros necesitemos. Así que yo les escucho de verdad. Cualquier duda, por más mínima que sea, todas las preguntas son bienvenidas, doctores, que por eso también nos tomamos el tiempo para poder absolverlas para que no nos quede ningún atisbo de duda, ¿vale? Les escucho. O les leo en todo caso. No sé si haya preguntas en el chat, estimada Gabriela. Una consulta, doctora. Dígame. ¿En el Perú actualmente existe una política de niñez? En el Perú existe una... Entiendo que dentro del Ministerio de Población en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables existe un ítem que tiene que ver con la niñez, doctora. Pero ahora, una política de niñez enfocada ¿a qué? Porque podemos hablar, por ejemplo, en educación, en la alimentación, en evitar que hayan niños soldado. Entonces, no sé si pudiéramos formular y centralizar un poquito más la pregunta, le agradecería muchísimo, porque eso me ayuda también a mí a poder absolverla. Bueno, podría ser en este caso el tema de salud, ¿no? Salud sobre todo, porque hoy en día pues nuestros niños no se encuentran, pasan por una situación bastante difícil. Bueno, estamos ahorita pasando por una situación difícil, pero al parecer no les da mucha importancia. Eso quería saber. Y con respecto también a los niñas en extranjeros, propiamente dicho, ¿no? Migrantes. ¿Qué situación en el Perú se estarían encontrando ellos también? Se está velando por sus derechos, ¿no? El derecho a la salud, ¿no? Y de qué manera el Estado en este caso estaría interviniendo, ¿no? Esa sería mi pregunta.
Muy amable, doctora, muchísimas gracias. Entonces, acá justo me está apareciendo una pregunta, ¿cómo la encontramos en redes sociales? Con mi nombre, doctora, con J. Jimena Rodríguez. Jimena Rodríguez, para poder servirles. Entonces, doctores, en este caso, doctores, de acuerdo como se ha visto en el Estado peruano, cuando empezamos a recibir a personas como migrantes y posteriormente dándoles el estatus de refugiados específicamente a las personas que provenían del Estado bolivariano de Venezuela, como técnicamente se denomina este Estado, pues el Estado tuvo reuniones con representantes del ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y lo que se trató fue brindarles las mayores facilidades a las personas que venían de este país dada su condición, ¿no? Al igual que otros estados. ACNUR se reunió con varias autoridades de diferentes de la región, entiendas, Ecuador, Colombia, Bolivia y Argentina. Y, por ejemplo, Colombia y Perú optaron por un régimen de puertas abiertas, ¿no? Mientras que, por ejemplo, Ecuador y Bolivia optó por un régimen un tanto restringido. Por ejemplo, en Bolivia se aceptaban venezolanos, pero no se les iba a dar el permiso de trabajo. Y pues, solo podían estar allí determinado periodo de tiempo, después del cual podrían ser considerados ilegales, en situación de ilegalidad. En el caso del Perú, sí fue una política de puertas abiertas, se les ha dado derecho, hasta donde yo tengo entendido, a nivel de los sistemas nacionales de educación, a los niños también el acceso a los hospitales públicos, porque una vez que se tenía la calidad de refugiado, se les otorgaba el carnet de extranjería y por ende los niños sí tenían acceso a los sistemas nacionales de salud y a los sistemas de educación. Ahora, antes de que ellos vinieran, o cómo se han encontrado los sistemas nacionales, tanto de salud como educación, creo que esa sí podría ser objeto de una interesante charla y un debate con ustedes para saber si estos sistemas estaban en óptimas condiciones antes de la venida de las personas de Venezuela, o sea, cómo se encontraban, cumplían con los estándares mínimos que deberían cumplir los sistemas de educación y los de salud. Yo me atrevería a decir que no al 100%. Yo me atrevería a decir que no al 100%. Y dada la pandemia pues que estamos viviendo en la actualidad, esta situación pues se ha visto mucho más reflejada, ¿no? Ahora, a nivel, como le digo, a nivel del trato, al menos, hasta donde yo tengo entendido, los niños sí se les ha estado otorgando pues todas las facilidades, no como las niñas Gianni Bosico, ¿no? Que les decían, no, tú no eres nacional y por ende ni siquiera partida de nacimiento puedes tener. Acá en el Perú, las normas no han sido modificadas para, digamos, que sea una situación similar, ¿no? Acá en el Perú sabemos que a través de la Constitución, todos los que nacen en un país o tienen, en este país son peruanos, si por nacimiento, por derecho de suelo o por derecho de sangre. Los hijos de peruanos, pues son considerados también como peruanos, ¿no? Se aplica el jus soli y el jus sanguinis como principios para obtener la nacionalidad. Lo mismo se ha continuado aplicando, como les digo, no como en el caso de Gianni Bosico que les comentaba cuando hablábamos de la jurisprudencia de la Corte, que República Dominicana cambia las normas para que los hijos de los haitianos no puedan ser considerados como dominicanos, ¿no? En ese caso, el Estado peruano ha tenido esta política de puertas abiertas, ¿no? Ahora, como repito una vez más, ahora, ¿cuál es la calidad de la educación y los servicios de salud en el Perú? Eso creo que podría ser un tema de discusión bastante interesante, doctores, para saber si antes de esta migración que hemos tenido de Venezuela, ¿en qué situación se encontraban nuestros sistemas de salud? ¿Eran buenos? ¿Eran eficaces? ¿Eran eficientes? ¿Podían cubrir a toda la población nacional? ¿Estábamos en la condición? ¿Hemos tenido las suficientes camas UCI, por ejemplo? Creo que ustedes y yo ya tenemos la respuesta a eso, ¿no? Pero en relación a la pregunta concreta, hasta donde yo tengo entendido, a los menores se les ha estado brindando un trato igual al que se le ha estado brindando al nacional, ¿no? Entonces, por eso no ha habido algún problema, doctora, hasta donde yo tengo entendido. Espero haber podido contestar su pregunta. Y más bien, siguiente pregunta, por favor. Doctora, sí, y hablando del mismo tema de niños, en este caso venezolanos, ¿no? Ujú. Muchos de ellos se encontrarían pues de paso en Perú, vienen viajando a diferentes partes bueno, del continente americano y a veces, bueno, no sé la manera de crianza pues es muy diferente a nuestro país donde se encuentran hoy en día niños abandonados o es que han viajado, no sé, de alguna otra manera, pero han llegado solos al país, ¿no? Para hacer este procedimiento de que este niño pues retorne a su país,
primeramente el Estado tiene una política de ello, ¿no? El gobierno tiene una política de hacer ese procedimiento, esa iniciativa, ¿no? O es que el niño se tiene que quedar necesariamente en el país, ¿no? Y si hay un procedimiento, cuál sería el procedimiento a realizar? Gracias, doctora. Muy amable por su pregunta. Muchísimas gracias. Pues en principio, a una persona cuando se le ha dado el estatus de refugiado, hay un principio a nivel internacional que se aplica, que es el de no devolución. Salvo que hayan situaciones como que esta persona ha cometido algún delito fuera del territorio del Estado o mientras venía en el tránsito para llegar al Estado cometió un delito. Por ejemplo, venía de Venezuela, pasó por Ecuador y en Ecuador cometió un delito, ¿no? Y llegó al Perú. Salvo que se den esas situaciones, doctora, sí se puede, digamos, a través de los tratados de extradición, realizar todo este procedimiento. En caso que esto no se dé y la persona tampoco desee o el niño no desee regresar a su país de origen, en buena cuenta ya corre por cuenta de las autoridades peruanas velar por el interés superior del niño. Por ejemplo, si estamos hablando de niños que no tienen ningún tipo de familiar, porque se puede dar el caso ya en Venezuela por X motivos, han muerto, han desaparecido, lo que sea, entonces es el Estado peruano quien uno debe coordinar con las autoridades venezolanas para saber si el niño va a tener la protección debida en su país de origen o en su defecto que el niño se quede acá en alguna de las instalaciones pues de los centros de cuidado de menores, ¿no? Eso se tiene que coordinar. Ahora, como le repito, ahora estamos hablando de niños de 8 o 10 años. ¿Qué tal si hablamos de un menor que puede haber sido infractor, ¿no? Que cometió algún delito en su país de origen y regresa acá. En todo caso, ahí, doctores y doctoras, se podría aplicar lo que ya está establecido en los convenios de extradición que el Estado peruano haya firmado con diferentes estados, ¿no? Si ustedes quieren ver cuáles son los estados con los que tenemos nosotros los convenios de extradición, yo los invito a visitar la página web del Ministerio Público en la sección de Cooperación Judicial Internacional. Allí ustedes van a poder revisar de manera directa cuántos tratados de extradición tiene el Perú y con qué países. Se va a encargar, en caso que tengan que ser bueno, regresar a su país de origen, se va a tener que hacer, repito una vez más, a través de todo un proceso de cooperación judicial internacional, específicamente en este caso a través del procedimiento de extradición. Ahora, ¿qué tal si hablamos de un menor venezolano, por ejemplo, uno de 16 años que se encuentra aquí en Perú y ha cometido una infracción? Recuerden, es menor de edad, ¿no? Entonces es recluido. En ese caso, doctores, podríamos aplicar también dentro de la cooperación judicial internacional y en donde, digamos, la observancia de todo esto, o digamos, el ente rector de todo esto es el Ministerio Público a nivel nacional, es el que se encargará pues de hacer el traslado respectivo, ¿no? De coordinar, y a través con el apoyo de Cancillería, obviamente, el traslado, por ejemplo, de los menores de edad a otro centro de reclusión de igual calidad en el estado de donde venga el menor, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente, y eso puede ser a pedido del menor o a pedido de los familiares del menor, porque entendemos que estando dentro de, digamos, de su país, el menor va a poder ver a su familia, ¿no? Va a poder tener algunas otras, no sé si llamarle comodidades, pero sí prerrogativas que obviamente estando en un país que no es el suyo, pues no va a contar con ello, ¿no? Como les digo, todo se podría hacer a través de un proceso de extradición que está, y digamos, los límites que tiene la extradición o hasta dónde puede llegar esto, pues los tenemos en el mismo texto de estos convenios de extradición, que como les comentaba, los podemos encontrar en la página web del Ministerio Público, en la sección de Cooperación Judicial Internacional, ¿no? Y como les comentaba, es el Ministerio Público, es el encargado, es el ente rector y todos estos procedimientos se deben realizar bajo su conocimiento. La norma específica me parece que dice que bajo el conocimiento del fiscal de la Nación. Se tiene que poner en conocimiento el fiscal de la Nación de todo este procedimiento. Perdone, doctora, buenas noches. Se tiene la pregunta en el chat del doctor Aparicio, donde él pregunta, me parece que el doctor tiene otra especialidad y quiere conocer más lo que es el decreto legislativo 1297, que ha sido materia de digamos, para la presente sesión. Uh-huh. Entonces, a ver,
Con mucho gusto. Más bien, doctor Aparicio, para que me quede claro cuál es la parte del decreto 1297 que le gustaría que nosotros analizáramos, porque es bastante amplio. Entonces, si usted me dice la parte específica, eso me ayudaría muchísimo, porque además ya tenemos poco tiempo y analizarlo todo no daría todo eso. Entonces, si usted puede ser un poco más concreto respecto de qué tema del decreto 1297 quiere que analicemos, se lo agradecería muchísimo, sobre todo ya por una cuestión de tiempo. Si pudiera abrir su micro, también se lo agradecería, doctor, para que no nos quede ningún tipo de duda. Gracias. Doctora, disculpe, su audio está desactivado. Perdone. Sí, doctor, perdone. Sí, perdone, es que me fui a tomar un poco, estoy tomando un poco de agua porque hablar casi 2 horas se me secó un poquito la garganta. Entonces, ¿qué parte le gustaría que explicáramos, como le digo, doctor? Pero específicamente en qué puntos, doctor, porque alcances, como le digo, es muy amplio. Entonces, sí me gustaría que usted especificara sobre qué tema le gustaría que le explicara. Eso sí le agradecería muchísimo, doctor. ¿Sobre qué punto específico? Bueno, doctor, gracias, no se preocupe, doctor. En todo caso, lo que nosotros Doctora, podemos hablar disculpe, es... quizás pueda yo más bien plantear una pregunta. Ya, claro que sí, doctor, le escuchamos. Eh, Doctora, con la aplicación del decreto legislativo 1297, en una disposición final, creo que si no me equivoco, complementaria, hace referencia que la unidad de protección especial no asume competencia en, menores que se encuentren en desprotección y que a la vez sean infractores, ¿sí? Es decir, no asume competencia en adolescentes infractores que se encuentren en situación de desprotección. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema? Al tener digamos, el decreto legislativo al señalar esto, se genera un problema en sede judicial, porque cuando, digamos, se presenta el caso de un adolescente infractor que se encuentra en situación de desprotección por haber cometido un acto infractor que no amerita un internamiento preventivo, entonces se genera el problema y la UP dice que no dicta medida de protección porque es un acto infractor o un adolescente infractor y el juzgado dice, pues acá no procede internamiento preventivo. Bueno, el internamiento preventivo procede solamente de manera excepcional y por determinadas, digamos, requisitos hay que cumplir, ¿no? Entonces, tenemos a un menor que la UP no le puede dictar medida de protección bajo el argumento de que no tiene competencia y el juzgado no dicta tampoco una medida de protección. Y sucede que el Ministerio Público se queda con el menor y bueno, se le cierran ambas puertas, ¿no? La de la UP y la del Poder Judicial para efectos de obtener una medida de protección. Y se dio en un caso de incluso un adolescente extranjero, venezolano, ¿no? En el que era un robo simple y pues no iba a meritar un internamiento preventivo. Se acudió a la UP para que dicte una medida de protección y sea albergado y adujo pues que era un adolescente infractor y que por lo tanto no tenía competencia. A su opinión, doctora, ¿quién debería de dictar la medida de protección y en todo caso y bajo qué procedimiento, ¿no? Gracias, doctor. A ver, en este caso, doctor, creo que estamos viendo que hay una laguna en la norma, ¿sí o no? Ojo, no sé si alguien acá esté ya redactando su tesis doctoral o su tesis de maestría, pero yo creo que esto sería un muy buen tema de investigación, porque acá ya estamos encontrando una laguna en el derecho, ¿no? En buena cuenta, doctor, yo creo que ahí valdría la pena en ese espacio reformular la norma o en su defecto, estimado doctor, pueda ser el juez quien determine pues quién tendría, digamos, la carga efectiva
en este aspecto, la propia UP. Ahora bien, como le digo, estamos con una laguna, entonces, mientras puede ser que en Tumbes lo apliquemos de una manera, en Arequipa lo aplicamos de otra, en Moquegua se aplica de otra manera y en Tacna se aplica de otra. Creo que ahí valdría mucho la pena, y eso es una opinión meramente personal, a que pudiéramos modificar esta parte tal vez del reglamento para dejarle muy en claro a los operadores de justicia cuál debería ser el procedimiento que debería seguirse, ¿no? Yo le digo, doctor, puede ser que nosotros cuando ya estamos en la práctica tratamos de resolver las cosas de lo mejor teniendo en cuenta el interés superior del niño, ¿cierto? Entonces, repito una vez más, pero puede ser que nos encontremos con colegas que no sean tan, o que no les guste aplicar mucho la interpretación extensiva de la norma y sean muy bien más legalistas o positivistas y se rijan a estrictamente lo que dice la norma y el reglamento, ¿no? En ese aspecto, doctores, lo que yo les invitaría en buena cuenta es que al momento que nos encontramos en una situación así, nosotros decidamos respecto de cuál sería lo mejor para la situación del menor. ¿Qué decisión podríamos nosotros tomar siempre y cuando para que no perjudicar o no ir más allá y perjudicar los derechos del menor en buena cuenta en esta situación, ¿no? En esta situación, estimados doctores. Esto creo que para mí sería muy importante porque, repito una vez más, los principios con los que se tiene que aplicar siempre la norma son, recuerden, pro homine, pro persona y mayor ponderación de los derechos fundamentales. Entonces, si nos queremos poner un poco doctrinarios, creo que la mejor salida en este aspecto sería la que proteja más el derecho del menor y sobre todo la integridad del menor, o como nosotros lo conocemos también, el interés superior del niño, que ya hemos visto que para la jurisprudencia internacional niño, ni siquiera es el deslinde con adolescente, niño es toda persona, y de acuerdo a lo que dice la Convención de los Derechos del Niño, es toda persona que tenga menos de 18 años, doctores, ¿ok? Menos de 18 años. Eso, y si queremos, pues ahí tenemos la jurisprudencia que justo esta noche también la hemos podido analizar, la hemos podido compartir. Tengo entendido que Sefocap les va a hacer llegar las diapositivas a ustedes. Ha sido una jornada de verdad bastante larga, doctores. Les agradecemos a todos y a todas de verdad su gentil asistencia. Ya estamos con unos pocos minutos y en estos minutos yo me gustaría aprovecharlos para agradecerles a todos y todas en verdad todo, digamos, todo el esfuerzo que están haciendo. Sabemos que todo el día están trabajando y el hecho de capacitarnos en la noche con cursos, con ese tipo de cursos, pues de verdad demuestra nuestros deseos de seguir adelante, actualizándonos, para no solamente para nosotros, sino para servir mejor a la sociedad a la que pertenecemos. Entonces, de verdad, doctores, muchísimas gracias a todos y a todas ustedes por la gentil asistencia el día de hoy. Agradecerle a Sefocap su confianza en mi persona para el dictado de esta conferencia de esta noche, que ha sido en base a los sistemas internacionales y normas internacionales y jurisprudencia internacional en razón de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que es en lo que se ha enfocado esta noche mi presentación, y sobre todo agradecerle a Gabriela, a la señorita Gabriela, sin cuyo apoyo no hubiéramos podido realizar esta conferencia. Entonces, pues nada, doctores y doctores, gracias una vez más a todos y todas por su gentil asistencia y espero poder reencontrarme con ustedes en un futuro próximo. Doctora, disculpe, se le fue el audio, por favor. Ahora sí, ¿por qué no poder encontrarme con ustedes en una próxima oportunidad? Ustedes ya como yo como vuestra alumna. Doctores y doctores, muchas gracias una vez más por su gentil asistencia. Gracias, Sefocap, y gracias, Gabriela, por el apoyo brindado esta noche. Gracias a todos y a todas. Doctora, tenía una duda, no sé si esté aprovechando este momento para decírselo.